Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. Si crees que solo soy este cuerpo, entonces no me has visto realmente. Cuando miras a mis amigos, ves mi continuación. Cuando ves a alguien caminando en plena conciencia y compasión, sabes que es mi continuación. No veo por qué tengamos que decir moriré, porque ya puedo verme en ti, en otra gente y en las futuras generaciones. Incluso si una nube no está allí, continúa en la nieve o la lluvia. Es imposible para una nube morir. Puede volverse lluvia o hielo, pero no puede convertirse en nada. La nube no necesita tener un alma para continuar. No hay comienzo ni fin. Nunca moriré. Habrá disolución de este cuerpo, pero eso no significa mi muerte. Continuaré siempre. Thich Nhat Hanh. Hola, hola a todos. Espero se encuentren bien. El día de hoy tengo un invitado especial y un poco misterioso, enigmático, diría yo. A Miguel lo conocí, o más bien me empecé a relacionar con él y su contenido en redes sociales y la verdad conecté con muchas cosas de las que él comparte. Y Miguel, hablé con él y muy amablemente nos va a acompañar a contar un poco su experiencia de vida en este caminar en el que todos hacemos nuestro regreso a nuestro hogar. Y bienvenido, Miguel. Hola Natalie, bienvenidos a todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos y gracias por tu invitación y por darme la oportunidad de estar aquí en tu podcast. Qué nota, muchas gracias, me encanta. A ti, muchas gracias. Y bueno, para todos nos gustaría empezar como, ¿quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Esas preguntas son más profundas. Bueno, Miguel es una persona muy inquieta porque toda mi vida siempre me he preguntado por cosas de la vida, me he preguntado por cosas de esta existencia. No es, digamos, como misterio del por qué a la final terminé metido en lo que estoy metido actualmente, porque siempre me he considerado como un buscador desde niño. Desde niño me he sentido muy inquieto, Ujú. preguntarme cosas de la vida, del universo, de todo esto realmente. Ya siendo un poquito más puntual, nací en Bogotá. Mis padres me llamaron Miguel. Cuando digo me llamaron, a veces las personas me dicen, pero ¿por qué hice eso? Y yo, pues porque ese fue el nombre que me dieron. No, ese es un nombre temporal, al fin y al cabo, ese es el nombre que le han dado a este personaje en esta vida, en este cuerpo. Y pues realmente me han llamado pues de muchas formas y me llaman de muchas formas. Desde niño me ha gustado mucho la ciencia ficción y eso también Ok. influyó mucho en mi pensamiento filosófico sobre todo, y eso me inclinó mucho al arte. Entonces a mí me gusta mucho el arte, me encanta Star Wars, soy aficionado a Star Wars, pero mal. Entonces a mí desde niño eso me ha acompañado, desde niño me ha acompañado la ciencia ficción, desde niño me ha acompañado el arte, el dibujo, la música. Esas son cosas que me han acompañado, pero en el transcurso pues ya digamos de mi andar de mi vida terminé estudiando diseño gráfico y estudiando diseño gráfico llegó la meditación. Llegó la Ujú. meditación en mi vida. La meditación yo ya la había encontrado desde niño, ya me había llegado indirectamente por las cosas que me gustaban, ¿no? Las artes marciales y Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco y todo eso. Y entonces la meditación y todo eso misticismo detrás de eso ya me había llegado ahí, solo que yo no me di cuenta hasta muchos años después ya de adulto que, ay, a mí ¿por qué me gusta esto? Pues claro, es que yo desde niño me ha gustado todo este tipo de temas, me han llamado la atención y llega la meditación a mis 21 años y eso pues marcó un antes y un después en mi vida.
porque desde que comencé a meditar, ya pues ya estoy a mis 40, entonces ya han pasado ya 19 años desde que la meditación llegó y no se fue, se quedó en mí. Y la meditación pues marcó un camino en mi vida, porque a raíz de eso, a pesar de que yo estaba llevando pues una vida pues como todos, ¿no? El trabajo y la pareja, y entonces pues a partir de la meditación llegó el budismo, llegó el yoga también, pues el yoga moderno, y desde ahí yo me involucré con el budismo, me metí pero de lleno hasta el punto de decir, me voy a hacer monje. Y Ahí yo eso, voy a hacer un stop porque realmente eso es como, ¿what? ¿Cómo así? yo sé, ¿Cómo para mí también lo es como, llegas? ¿qué? Sí, porque fue un momento a otro que yo pues ya tendría que hablarte un poquito más en detalle, digamos, como de cuál fue mi tránsito en medio de todo eso, pero me llevó a hacer, a llevar el camino pues monástico, y me llevó a ser monje y me llevó a viajar. eh, y bueno, y hasta el punto del día de hoy en que ya pues ya no soy monje ni tampoco estoy conectado directamente, digamos, con el budismo, por lo menos en cuanto a la tradición que se Ujú. refiere, pues me dedico a enseñar la meditación, ¿no? Eso es lo que, haciendo un resumen a lo que actualmente me dedico a enseñar a otros a meditar, pero particularmente lo hago a partir de la muerte, que eso es algo que también marco en mi camino, como llega el tema de la muerte, y eso también creó otro movimiento en mi vida hasta el punto de querer enfocarme específicamente en ese tema. Y pues bueno, resumidas cuentas, acá estamos. Acá estamos. ¿Tú alcanzaste a desarrollarte profesionalmente como diseñador Sí, señor gráfico. Yo estudié diseño gráfico. y Esa es mi alcanzaste a carrera como trabajar en eso? profesional. Alcancé a trabajar un par de años en agencias de publicidad. En ese momento yo ya y así asistí a un centro de meditación budista tibetano y también practicaba yoga. Y ahí yo dije, no, estoy cansado de esto. Entré en conflicto con el mundo de la publicidad Mm. y ahí dije, no, chao, le quiero hacer un cambio a mi vida. Me formé como profesor de yoga y ahí empezó todo el camino. Bueno, sí, un cambio, querías hacer el cambio, pero de ahí a convertirte en monástico es un paso grande, Miguel. Sí, bastante, ¿Qué te bastante. impulsó? Am, hay un centro en Bogotá que se llama Yamantaka, un centro de Ujú. meditación budista tibetano. Yo me encontré con el budismo finalizando la carrera, entonces la carrera fue un antes y un después, porque la meditación llegó justo en la mitad de la carrera, justo en la mitad. Llegó un momento de crisis existencial, como varias que he tenido en mi vida. Entonces, una de esas crisis, llega la meditación, yo solito la busqué, o sea, no fue que alguien me dijo, no, yo estaba en un momento en mi vida donde necesitaba hacer algo porque reconocí en mí que estaba pasando por momentos donde no me estaba haciendo sentirme bien conmigo mismo. Y entonces dije, tengo que hacer algo al respecto. Yo me acuerdo que en ese momento pues no existía Transmilenio. Cogía el bus y siempre pasaba al lado de una casa que decía clases de meditación. Y yo pasaba por ahí y yo decía, "Ah, yo tengo que llegar acá". Nadie me dijo, nadie me explicó nada. Yo decía, yo tengo que llegar ahí. Ya había tenido contacto con las artes marciales, que es algo que me ha gustado en el transcurso de mi vida. Entonces, algo también se caló por ahí y llegué a ese centro de meditación, no era Yamantaka, era otro centro de otra tradición, no era budista, llego ahí y desde ahí la meditación fue un después en mi carrera y finalizando la carrera llega el budismo. Llega el budismo, yo me gradúo, empiezo a trabajar como diseñador en una agencia de publicidad, en varias agencias, y un día me encontré con el centro, este centro, y yo dije, ¡ah! Yo quiero estar acá. Y me metí de lleno y empecé a ir a meterme a cuanto curso, taller, retiro, empecé a irme, pero full hasta ser parte de la comunidad. O sea, me metí de lleno, me hice budista tradicionalmente hablando, lo que significa ser budista, etcétera. Y empecé a tener contacto con la comunidad monástica. No Ok. había un maestro residente como ahora actualmente sí lo tienen, pero en ese momento entonces venían monjes y monjas de otros lados, tanto occidentales como orientales. Entonces yo empecé a entrar en contacto con ellos. Entonces, varios de los que luego en su momento se convirtieron en mis mentores,
yo compartía con ellos cuando venían acá venían a Bogotá, entonces yo me quedaba con ellos, yo las acompañaba, yo los atendía, y entonces en medio de todo ese tránsito, como claro, como empecé a tener muchos cambios en mi vida, cambió mi estilo de vida, cambiaron mis hábitos, cambiaron muchas cosas. Y en medio de eso yo me acuerdo que yo veía a esos monjes, sobre todo uno en particular, un monje mexicano. Yo decía como, esta gente yo los veo muy tranquilos, yo los veo muy calmados y no tienen posesiones, pues entre comillas, no tienen posesiones, son célibes, no están metidos en el mundo en el que estamos nosotros. Y ahí fue cuando yo dije, "Ah, yo quiero eso, yo quiero tener esa tranquilidad, yo quiero tener esa calma, yo quiero tener eso". Y me obsesioné hasta el punto que yo dije, me voy a hacer monje, en algo que yo jamás, nunca en la vida yo hubiera considerado hacer eso. Nunca, 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 nunca a los jamases. Y de repente, ¡puf!, hubo un cambio en mí que dijo, "Ah, yo quiero hacer eso". Y lo empecé a perseguir y eso me llevó pues a un camino de varios años de viajé, viví en diferentes monasterios en Europa, en Asia, hasta que finalmente, hacia final de esos viajes, pues tuve la experiencia de haber sido monje en otra tradición, después de ya haber pasado varios años, fue un trayecto largo de idas y venidas, de visitar diferentes monasterios, de visitar diferentes tradiciones, de tener varios intentos fallidos, porque Ujú. iba, quería ser monje, algo pasaba, me terminaba regresando, luego volví a viajar, me iba a hacer otra vez monje, algo sucedía, me volví a regresar, y así fue varias veces hasta que finalmente en el 2017 me hice monje en Sri Lanka, Ok. en Sri Lanka. ¿Creerías entonces tú que el budismo ha estado, la meditación, el budismo ha estado ahí presente de cierta forma en una parte de tu vida? Ha sido como una parte, no sé si trascendental, pero sí importante. En esta vida y en otras, en esta vida y en otras. Pero digamos, en esta vida, Miguel, en esta vida de este personaje, sí, definitivamente el budismo es algo que marcó, ¿no? Yo desde niño he sido muy rebelde con la religión, particularmente la religión judío-cristiana. Ujú. Entonces yo desde niño yo nunca me identifiqué con la religión con la que yo crecí en mi casa, la católica. Nunca me sentí, nunca les encontré sentido, nunca tuve muchos cuestionamientos, que por supuesto con los años eso ha cambiado porque pues las ideas siempre cambian, ¿no? Siempre se transforman, entonces mi visión de la religión es muy distinta a la que yo tenía en ese momento. Y entonces desde niño fui muy agnóstico y luego me volví ateo. Entonces, cuando llega el budismo, eh, para mí fue como, wow, ¿qué es esto? Porque me pareció muy práctico, me pareció muy directo con cosas que yo por lo menos en ese momento estaba buscando y marcó un camino. Hoy en día sigo siendo budista, digamos, no en cuanto a la tradición se refiere, pero sigue estando presente porque eso pues crearon mis bases en muchos aspectos psicológicos, emocionales, Claro. en la práctica de la meditación, etcétera. Pero ya hoy en día me permito explorar muchas cosas más y me permitió reconciliarme con otros conceptos y con otras ideas y con otras cosas, pero en el fondo sí sigue estando presente el budismo, lo sigo practicando, es decir, yo lo sigo estudiando, aunque ya no Mm. asista a una tradición particular o siga un linaje en particular, yo ya voy por mi propia cuenta, lo sigo haciendo por mi propio lado, pero ya me he dado cuenta, porque esto también ha sido parte muy bonito del tránsito de todo este camino, darme cuenta que el conocimiento es universal. Tal cual. Entonces Sí. eso me llevó a expandirme, a decir, venga, el budismo simplemente es una ficha más de un rompecabezas mucho más grande. Entonces sí se vuelve también trascendental porque me llevó a una exploración mucho más profunda que incluso trascendió el mismo budismo, porque ya me llevó a un camino personal. Siempre ha sido un camino personal en Propio. últimas. Exacto. Que me ha llevado a decir, venga, yo en el budismo encontré esto, pero luego me di cuenta que en el yoga encontré esto, pero luego me di cuenta que en la filosofía encontré esto, y en la terapia empecé a encontrar esto, y en la religión también empecé a encontrar esto, y eso me ha llevado pues a muchas ramificaciones de muchas cosas,
pero en definitiva el camino, el budismo es algo que siempre ha estado ahí y seguirá estando ahí hasta el final de mis días, por supuesto. Em, si tú quieres compartir, ¿qué te hizo salir de ese camino monástico? Mm, bueno, yo como me encontré con el budismo en temprana edad, ¿no? A Ujú, mis 21 años, yo llegué al budismo porque, como todos, estamos en una búsqueda personal, total. ¿no? Y esa búsqueda personal me llevó a relacionarme y a encontrar cosas con las que me sentí, digamos, como acorde a mis propias creencias en el budismo. Empiezo yo a seguir ese camino budista, eh, como cualquier eh, corriente, pues tiene unos porqués, tiene unos para qués, tiene una propuesta del por qué se está haciendo lo que se está haciendo, ¿no? Hay una explicación del por qué se está buscando ciertas cosas. Entonces, y claro, por supuesto, entonces desde la perspectiva del budismo, hay unos lineamientos en el sistema de pensamiento que se rige en el budismo. Entonces yo me fui mucho por ese lado y dije, esto es así, porque el Buda está diciendo, entonces esto se hace monje, porque entonces que la liberación y la iluminación y volverse Buda y bla, 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 y un poco de cosas. Pero en el camino me di cuenta como, venga, hay cosas que yo no estoy, ni siquiera las creo realmente, porque me di cuenta que detrás de eso, detrás de todo eso se está escudando cosas que yo estoy buscando solucionar en mi vida, entender en mi vida, personales, familiares, circunstanciales, etcétera, 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 etcétera. Total. Entonces, en medio de ese tránsito, y eso influyó en mis idas y venidas, en mis momentos en donde viví en esos monasterios, porque me di cuenta que si bien yo estaba persiguiendo ese camino desde el budismo, está todo bien, pero luego estaba Miguel, que tenía otros intereses personales. Mm. Y ahí en medio de ese tránsito fue cuando me di cuenta como que, uy, un momentico, aquí hay ciertas cosas que se están contradiciendo, porque yo estoy queriendo perseguir tal camino, pero me estoy dando cuenta que hay cosas en las que no, que no las quiero seguir, o que no estoy de acuerdo, o que de pronto las estoy buscando, pero de pronto tal vez no es ahí, es de otra manera. Entonces, ese camino largo de ser monje me llevó a darme cuenta por qué quería ser monje desde la perspectiva de la postura y la visión budista, pero también el Miguel, el personaje, el qué es lo que estaba buscando detrás de querer ser monje. Y entonces ahí me di cuenta que había muchas razones, unas alineadas con la visión de la propuesta del budismo, pero otras que eran contrarias porque era yo como individuo propio, en mis propias creencias, en mis propias búsquedas, diciendo como, no, yo no quiero esto se contradice, yo esto lo estoy suprimiendo o estoy escapando de esto, etcétera. Entonces, en medio de eso, poder reconocer como, sí, el camino monástico fue muy importante, pero a la final darme cuenta que yo estaba buscando otras cosas que estaban subyacentes a esas. Em, Te escucho y es muy similar a lo que en mí está pasando y ha venido pasando un tiempo para atrás, me ha pasado, que es como, es esto, pero yo sé que hay algo que se pueden descubrir de otras formas, no hay una única forma, ¿sí? Y a veces cuando me encapsulo en una sola forma, resulta que termino dándome cuenta que estoy en evitación o me estoy ujú. escondiendo. Y claro, darme cuenta de eso resulta siendo más doloroso que el hecho mismo de seguir por la misma corriente, de seguir como muy, muy enfocada. Entonces, cuando lo mencionas, sí, también me pasa a mí y yo creo que a muchas personas. Claro, claro, total. Entonces mira que en ese andar fue darme cuenta como, esto me gusta, pero también yo estoy buscando otras cosas, no, no es esto. Entonces, a la final, cuando en medio de toda esa, digamos, como reflexiones y también confrontaciones que tuve, el momento en que me hice monje, yo ya sabía que no quería ser monje. Yo ya lo sabía. Y dice, ay, no, yo no quiero hacer esto. Esto no va conmigo. Pero lo hice porque fue el compromiso conmigo mismo, porque yo dediqué mi vida a eso muchos años. Fueron 7 años casi largos en donde yo solo estuve pensando en me voy a hacer monje y me iba. Y acá, por un lado, tenía la otra vida, que era la vida mundana, como dicen.
Ujú. La música, ¿no? Porque soy músico, entonces siempre he estado muy liado a la música, las relaciones de pareja, ¿no? La familia, la búsqueda a la que estamos todos en este mundo, en este sistema. Entonces yo dejé de hacer muchas cosas por perseguir ese camino, porque yo soy únicamente, dice, una cosa no es compatible con la otra, además porque una característica mía que me ha regido es que tiendo a ser radical en ciertas cosas. Entonces me voy a hacer monje ya de una, lleno, me voy de monje así al extremo y tengo que irme por allá a la selva y chao, y hasta luego, nunca me van a volver en la vida. Y eso pues bueno, eso me enseñó cosas de mi personalidad. Una de esas, digamos, muy importantes que gracias a ese camino me llevó a la terapia. Ese es otro camino otra vertiente, otra ramificación que se generó en mi camino personal, porque la meditación y el budismo me llevaron a la terapia. A decir, venga, yo por qué estoy buscando esto en la realidad y darme cuenta que yo estaba escondiéndome de ciertas cosas o estaba suprimiendo ciertas cosas, o como yo lo he mencionado ahorita, ciertas creencias que decía, no, realmente yo no estoy buscando esto, yo lo que estoy buscando es estar bien conmigo mismo. Yo lo que estoy buscando no es estar chiflado, no chiflarme con mi locura. Y a la Sí, final sí, darme cuenta sí. que y mira que al final darme Total. cuenta con eso, al final hacerlo y decir gracias porque era un camino que al final busqué y aún así saber de que me trajo muchos beneficios. Ya no en este momento yo no estoy monje, estoy lejos de serlo, no estoy interesado, pero ahí sí como dice él dice el dicho, los hábitos no los hace un monje. Entonces, mucho de lo que yo aprendí sí, como en un camino monástico me acompañan ya como un laico, por decirlo así, me acompañan en estos momentos y por supuesto marcó mi vida en muchos aspectos, en mi conducta, en mi comportamiento, en la búsqueda frente a lo material, frente a las relaciones con los demás. Eso moldeó mucho mi carácter y mi disciplina, pero darme cuenta que era un camino que por lo menos yo a la final no estaba buscando. Es impresionante porque es como el mismo budismo y la misma idea que tenías de hacerte monje te permitió empezar a hacer una autoindagación y autoobservación de lo que tú sí querías y lo Ujú, que no querías, y de ujú, lo que estabas dispuesto como a ceder y a lo que no querías ceder. Entonces, en ese tipo de cosas se me hace que esos procesos de autoindagación, no sé si eso tiene niveles, pero sí creo que cada vez son más profundos ujú. y lo llevan a uno a buscar o encontrar, más que buscar, es como encontrar información que te permite como compartir también ese tipo de cosas que tú vas aprendiendo en el camino. Completamente, total. Ya hablamos un poco como de eso y a mí me gustaría que tú nos contaras cómo, tú cómo te percibes espiritualmente, porque es que a veces tenemos la concepción de que una religión está ligado a la espiritualidad. De Y acuerdo. a mí personalmente me parece que no, porque somos seres espirituales. Lo que pasa es que creo que se nos olvida, eso somos. ¿Tuviste Avatar, Ujú, lo de los muñequitos? Es ujú, eso, somos avatares, somos unos personajes y en ese momento estamos como en esta experiencia de vida, haciendo cosas, ganando conocimiento, evolucionando. ujú. ¿O cómo la percibes? Sí, me gustaría iniciar complementando un poco lo que estabas diciendo. Una creencia común que tenemos en nuestra sociedad es eso, que la espiritualidad está netamente ligada con la religión. Sí hay una relación, por supuesto que sí, sí hay una relación, pero una cosa no está necesariamente ligada con la otra. Es lo mismo lo que pasa con la conducta, digamos, de la ética, como la que hablan de los griegos. Entonces, si yo soy religioso porque sigo alguna religión, de la tradición que sea, oriental, occidental, politeísta, monoteísta, lo que sea, claro, tenemos la idea entonces de que tengo que seguir una religión para para considerarme como un ser espiritual o considerarme una persona ética, porque sigo algún lineamiento de la religión, pero eh, yo, entonces ya hablando, digámoslo por mí, me di cuenta que una cosa no está ligada completamente con la otra. Ahora,
esto tiene muchos matices mucho más sutiles, porque ¿qué es lo que nosotros llamamos espiritualidad? ¿Qué realmente yo puedo denominar algo como espiritual? Empezando por el término, empezando por la misma, el uso de la terminología, lo que significa espiritual o espiritualidad. Bueno, entonces ahora sí, te voy a dar mi respuesta. Para alguien, algo muy importante para mí ha sido la muerte. La muerte ha sido mi tema de investigación en los últimos años gracias a todo este camino que he transitado, porque cuando empezamos a reflexionar sobre la muerte, por supuesto, nos hace esa pregunta sobre qué realmente, digamos, es como el propósito o el motivo o por qué onda todo esto, porque yo estoy termina aquí. Y entonces en esa postura sobre la muerte, em, genera la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa cuando termina todo esto? Y no solo eso, sino que mientras estoy acá, ¿qué sentido tiene lo que yo le estoy haciendo con mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que yo esté haciendo con mi vida en esta vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene? Entonces, sin irnos muy metafísicos, solo el hecho, digamos, de plantear o plantearnos la idea, o yo, hablo por mí, plantearme la idea de que la muerte abre la posibilidad del cuestionamiento si existe algo más y si yo vine aquí y voy para algún lado o si vine de otro lado, entonces ahí me pone la tarea de esa pregunta de ¿y yo qué hago con mi diario vivir? ¿Qué hago con mi conducta en el día a día? Porque todo lo que yo estoy haciendo en esta vida está regido únicamente por lo que le ocurre a este personaje, Sí. que está condicionado en un sistema. Entonces yo tengo que trabajar porque tengo que pagar arriendo, quiero tener pareja porque mi anhelo es tener una familia, voy a tener un trabajo porque de esa forma pues voy a tener cosas materiales y con eso voy a poder tener una casa, viajar, comprar ropa que me gusta, etcétera. Pero genera la pregunta y es, ¿y ya? ¿Y eso es? ¿Y eso es Sí, lo único? ¿Y si esa únicamente se pregunta. trata de eso? Entonces la espiritualidad nos está llevando, digamos, como a un ¿cómo actúo yo? ¿Qué hago yo realmente? ¿Es únicamente para satisfacer esas necesidades? Porque algo que nos enseña la muerte es que nos dice, sí, usted puede hacer lo que usted quiera, todo muy bonito, pero es que al final tiene que despojarse de todo. Entonces, por más cosas que usted acumule, tenga o desee tener o quiera tener, a la final nada de eso se va a poder llevar. Entonces, ahí es donde digo como, bueno, entonces lo que yo hago en mi cotidiano, ¿qué? Entonces esa espiritualidad para mí se refleja es en una conducta, es en un comportamiento. Y por eso hablo de Ah, la ok. ética, porque me gusta mucho porque como me ha llevado mucho también a estudiar la filosofía griega y a los griegos estudiar la filosofía en general. Entonces entender de que el autoconocimiento, que es lo que al final nos lleva todas estas prácticas, la meditación y demás, nos está llevando al cómo me comporto, qué hago yo en mi comportamiento cotidiano, más allá de la mera satisfacción de lo que está buscando este personaje en esta vida. Entonces, por supuesto, esa espiritualidad permea absolutamente todo. La espiritualidad para mí Claro. no es ir a una iglesia, no ir a un centro de meditación, no es ir a un retiro, no es ir detrás de un maestro, no es vestirse de blanco, no es cambiarse de nombre, no tiene que ver nada con eso. Eso son parte, digamos, como de la, de la forma, más no lo que está dentro el El contenido de la contenido. forma. Y el contenido para mí es lo cotidiano, realmente es todo. Cualquier acción que tú hagas se puede volver una acción virtuosa, una acción consciente o una acción espiritual. A que a mí esa palabra yo no la utilizo mucho por lo que te digo, porque es que a mí esa connotación de espiritual es como, a mí no dice mucho, realmente en general no dice nada. Para mí eso espiritual no dice nada, para mí eso es como, ¿qué significa eso? Porque tú puedes justificar una acción y tú puedes justificarla como espiritual. Sí, es verdad. El Buda, por ejemplo, aquí dando un contexto, era lo que le criticaba a los brahmanes. Los brahmanes tienen una característica y hacían sacrificios de animales. Entonces tú puedes llamar eso espiritual. Y el Buda decía como, no, eso no es espiritual, desde esa perspectiva, ¿no? No es espiritual el hecho Claro. que tú tengas que hacer un sacrificio, matar a un ser
para poder generar una conexión con aquello que es considerado divino. Ujú. Entonces, lo que puede ser considerado espiritual, por otro lado, no puede ser considerado espiritual. Entonces tú dices, entonces si yo mi trabajo, entonces yo no puedo hacer mi trabajo es algo espiritual, sí, claro. ¿Puedo hacer mi relación de pareja algo espiritual? Sí, claro. ¿Puedo hacerlo con lo que yo hago en mi sociedad algo espiritual? Sí, claro que se puede hacer, porque es tu acción, es tu actuar, es tu intención, es tu pensamiento el que hace la diferencia. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué es espiritual entonces? Y ahí ya nos tomaría otro podcast Claro, total, total. para lo que puede Segundo significar eso. episodio. Sí, 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 Segundo episodio con Miguel. sí, sí. Me causa curiosidad un poco que hablas de la muerte. ¿Cómo llegas ahí? Porque yo recuerdo, yo te conté, tú estabas dando una charla sobre muerte y recién había muerto mi papá. Ujú. Y a mí me gustó mucho la forma en que estabas aterrizando la información. ¿Cómo llega a ser entonces eso una forma de autoindagarse? Porque a veces la muerte genera mucho miedo. Ujú. En el colectivo general, la muerte es algo que genera miedo. Entonces, ¿cómo termina siendo una forma de autoindagación? Mira que esa pregunta que tú estás formulando es la misma pregunta que se han hecho muchos contemplativos a lo largo de la historia de la humanidad. Si me voy un poquito más, digamos, como académico, digamos, como en las posturas de estas corrientes, digamos, en la filosofía en general, entonces se nos enseña que en sí mismo la filosofía, que es el arte del autocuestionamiento, ¿no? Es el arte de preguntarnos, oye, ¿y esto qué? Nos lleva indudablemente a enfrentarnos con esa realidad, la muerte, porque al fin y al cabo eso es lo único que Seguro. tenemos seguro, eso. La única certeza que yo tengo, yo puedo jugarle a este personaje lo que quiera, puedo hacer lo que sea, puedo fantasearle con lo que sea, listo, está bien. Pero la única certeza que yo tengo es que nos vamos a encontrar a ese final. Entonces en la filosofía se enseña que realmente la búsqueda de ese conocimiento, ese amor a ese conocimiento, es la preparación, es una preparación para entender esa realidad que culmina en ese punto, que culmina en eso. Entonces, em, a mí llega, en mí llega como ese, ¡ah! Llega esa luz, ¿no? Llegó como como ese juepucha, como así, a través del budismo. Porque cuando yo me acuerdo que yo asistía teníamos un grupo que llamamos el grupo de la muerte. El budismo, como todas las corrientes contemplativas, como lo mencioné, tienen como eje central el tema de la muerte. Es el pilar, está ahí, está presente, está presente. Mm. Está en todas las civilizaciones, está en todo el conocimiento, está en la cultura, está en la antropología, está en toda la muerte en la historia, como lo dije, nuestra civilización ha estado presente siempre, siempre en todas las civilizaciones, todo el tiempo. Entonces tenemos un grupo de la muerte y en el grupo de la muerte, bueno, el Buda en sus enseñanzas habla acerca de la importancia de nosotros tomar conciencia y familiarizarnos con la muerte desde diferentes perspectivas y una de esas es entender la muerte como el reflejo de la impermanencia de esta vida. La vida es un tránsito, es un flujo que culmina en eso que nosotros llamamos muerte, ¿no? Entonces, claramente para mí, de que se me introdujo eso, cuando empecé a ir a estos lugares, a este lugar, y sobre todo la meditación en la muerte, que también es algo que en nuestra sociedad, pues digamos, no está muy presente, se convierte directamente una herramienta de autoconocimiento, porque volvemos al punto que mencioné durante nuestra conversación. Estoy acá. ¿Por qué onda estoy acá? ¿Por qué carajos terminé aquí? ¿Vine acá porque sí o porque corresponde a algo? ¿Quién me trajo? ¿Fue adrede? ¿Fue voluntario? ¿Fue al azar? ¿Vine yo porque sí? ¿Por qué terminé en esta tierra? ¿Por qué terminé con esta familia? ¿Por qué terminé en este país? ¿Por qué terminé con este personaje, con estas condiciones? Entonces mira cómo la muerte realmente se convierte en una gran incógnita porque es que la muerte
¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque el que tiene miedo a la muerte es este personaje, ¿no? El yo. Miguel es el que tiene miedo a la muerte. Natalie es el que tiene miedo a la muerte, ¿no? Este Sí. personaje que está identificado con este cuerpo, con este nombre, con esta personalidad, con este entorno, con este contexto, es el que tiene miedo a morir. Porque morir implica una separación. Y esa separación, por nuestro apego que tenemos, ¿no? Por nuestra adherencia que tenemos a toda esta existencia, a toda esta realidad, entonces genera un conflicto. Mm, Pero es como enfrentar la muerte me lleva a conocerme. ¿Quién soy yo en medio de todo este tránsito? ¿Quién soy yo en medio de todo este paseo, de este andar? Entonces, claro, la muerte no es únicamente la preparación para ese momento final, sino también la muerte funciona como un espejo. Algo que me gusta dentro del budismo es que no separan la vida y la muerte, no son dos conceptos separados, es sí, vida-muerte, es vida-muerte. Entonces, abrir los ojos frente a la muerte, reconocer esa realidad, automáticamente nos lleva a la vida, ¡pum!, nos lleva a este instante. Vuelvo al mismo punto, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Entonces, claro, ese despertar que nos da la muerte nos lleva a contemplar cómo yo estoy mecanizado, el personaje está mecanizado con lo cotidiano y de repente es parar y decir, ¿qué sentido tiene todo esto? Entonces mira cómo nos lleva automáticamente a una autoindagación y a un autoconocimiento, de una, inmediato, es casi que instantáneo. Me va a morir, pues pucha, todo esto es impermanente, todo esto se va a acabar. ¡Ajo de madre! Esto que yo estoy viviendo, digamos, a mí me gusta mucho la visión dentro del budismo tibetano, que es con la que yo juego en mis clases y en lo que yo enseño, y es contemplar la muerte como el despertar de un sueño. Entonces nos lleva a preguntarnos, ah, güey, madre, esto es como un sueño. Yo estoy soñando al personaje, estoy soñando a Miguel. Miguel está siendo soñado en estos momentos. Entonces, ¿cómo es este sueño? ¿Cómo está ocurriendo este sueño realmente? Entonces eso te lleva a una investigación que es personal para cada individuo y cada individuo acorde a su claro. propia inclinación, a sus propias creencias, credos, a sus propios condicionamientos, lo va a llevar a una búsqueda y pues en mí me llevó a decir como, pues madre, tener esto es muy importante, es muy importante porque eso nos lleva a una visión, me ha llevado a una visión conectándolo con la pregunta de la espiritualidad, no solo verlo desde lo personal, sino también es verlo desde lo transpersonal, ¿qué hay Mm, después? Porque si hay algo después, entonces, ¿qué influye eso en mí en estos momentos? ¿Qué influencia genera en este personaje en este momento? Porque este personaje llora, ríe, anhela, desea, quiere tener esto, se frustra por esto, pelea con lo que pasa en el país, etcétera. Pero si hay algo más que está mostrando lo que nos muestra la muerte, entonces, ¿qué papel juega esto en relación a un todo que es mucho más amplio, que es mucho más grande? Y eso cambia toda la perspectiva de la vida. Por lo menos para mí la cambió. Y por eso fue que yo dije, yo me quiero dedicar a esto porque esto es muy importante. Esto es muy importante, es más importante que cualquier cosa en esta misma vida. Todo es importante, claro que sí, todo tiene importancia, por supuesto, pero es que ese es como el pilar. Es replantearte todo el tiempo, como decías, desde dónde me estoy parando, cómo estoy actuando, pero Ajá, desde ese cómo me estoy actuando es como, sí, igual, es inevitable morir, es inevitable hasta la fecha, y de ahí nos podemos tener más tema, ujú, pero sí, desde dónde me estoy parando, cómo estoy percibiendo la vida, porque al fin y al cabo es una percepción. de La acuerdo. vida, como la vemos cada uno, es una percepción. La Sí, realidad parece una, pero no. La realidad es que es lo que cada uno puede estar viendo. correcto. Es un poco como Matrix, como Matrix. Sí, de ahí nacen todos esos conceptos. Sí, digamos que de ahí nacen esas, digamos, como esa idea de estar como un sueño. Matrix es un sueño, es como estar en un Sí. sueño. Estás en un sueño, es un sueño. Y al ser un sueño, significa que tú estás viviendo temporalmente una realidad, pero una vez te despiertas del sueño, una vez te sales de la Matrix, una vez te quitas el velo de esa malla, ¿no? No importa cómo lo ponen las tradiciones, todas las tradiciones lo ponen en su propio lenguaje, en su propio contexto, pero es eso, es como darte cuenta como que aquello que tú estás viendo como realidad no es la única realidad. Y eso, por supuesto, genera como un, ¡ah!
Entonces, qué otras realidades hay? Existe una realidad que es múltiple. ¡Ah, jue madre! Entonces, ¿cómo yo entiendo esa multidimensionalidad? ¿Cómo me hace a mí entender de que la realidad que yo tengo es completamente limitada y está condicionada además? Está condicionada por estas reglas del juego, por esta realidad, por estas realidades, por estas condiciones físicas, químicas, mentales, ¿no? Están creando un molde, una realidad que yo creo que es, pero que la invitación de la muerte nos está diciendo, fíjese que no es al parecer como usted cree que es. Te voy a hacer una pregunta porque hace poco con un grupo de adolescentes estuvimos hablando y la pregunta que salió fue como, si esto es todo, ¿cuál es el propósito? Y sí, Entonces era como, pues, ¿cuál es el propósito de estar estudiando, de reventarse sí, trabajando, de conseguir cosas, dinero, viajar, hacer, si al final, pues esto se acaba? ¿Cuál es el sí, propósito? sí. Entonces es bastante interesante la perspectiva como ellos lo ponen, pero mira que está muy redireccionado a lo que tú estás hablando. Claramente, porque mira que dentro del planteamiento del modelo del sistema de nuestra sociedad, nos están diciendo desde muy temprana edad, usted tiene que comportarse así, usted tiene que ser así, usted tiene que ser esto, tiene que estudiar esto, tiene que crecer y tiene que trabajar en esto y tiene que tener una familia y tiene que construir esto y tiene que, y se llegó la muerte y qué. Y entonces como, ajá, y entonces de repente, de pronto, por ese impulso, por esa influencia, termino metido en un camino en mi vida que yo nunca quise, o que yo nunca esperé, o que yo nunca deseé. Y entonces, claro, entender esas cosas es complejas para el hombre porque siempre es el misterio, es un misterio para el ser humano, es un misterio y ese misterio genera incertidumbre. Van a decir, tú, pues incierto, pues pucha, ¿cómo así? No sé. Entonces, claro, si ya eso obedece a un propósito, ¿no? eh, pues no es una pregunta que es tan fácil de responder, Total, total. A mí me costó trabajo. porque podemos ir a los libros y podemos ir al conocimiento, lo que dicen ciertas corrientes. Entonces, desde la visión oriental te puede decir, es que usted vino acá porque ha sucedido esto, ta, 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 ta. Pero tú te puedes ir a corrientes más gnósticas o más de nueva era, más modernas, y te pone a decir, no, es que usted ya planeó esto, no es que usted ya sabía que venir acá y no sé qué, ta, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde algo muy importante. Y aquí es donde viene el recuerdo. ¿Lo puedo recordar? Porque algo que, por ejemplo, es para mí, ya hablándolo, digamos, en mi caso personal, que me ha generado mucho interés, es ¿por qué lo olvidé? Si yo vine con un propósito, ¿por qué lo olvidé? Si yo vine en teoría por algún motivo en particular, ¿por qué lo olvidé? ¿O por qué lo estoy recordando hasta ahora? ¿Por qué hasta ahorita lo estoy recordando? En mis 40 años, porque ahorita estoy recordando eso y no lo recordé desde, entre comillas, desde siempre. Ujú. Y no solo eso, sino que la pregunta es, si vine con algún propósito, entonces ¿hacia dónde voy? Porque mira que automáticamente eso nos conecta con lo que viene, porque si yo vine por X y Y circunstancias y requiere que yo viva ciertas experiencias, entonces es como estas experiencias me están llevando hacia algo que va a venir después. Entonces, azar, no creo. Esto es una creencia mía personal. Azar, no creo. Absolutamente yo digo, no, esto no sucede al azar. Entonces, si no sucede al azar, ¿qué correspondencia tiene? Muchas corrientes están hablando al fin y al cabo de una evolución, mira, jugamos con palabras, evolución de la conciencia, evolución del ser, evolución Ujú. espiritual, como sea, las palabras no importan, porque las palabras nunca nos van a decir realmente lo que va a ser eso. Pero en definitiva sí yo creo que hay una conductor, hay algo que está moviendo los hilos. Hay algo que está generando un movimiento como el ruido, que es el río, que yo es lo que explico en las clases. La conciencia es un río, es un flujo de un río. Entonces el río siempre está andando, pero el río siempre tiene diferentes movimientos. Pero esos movimientos van a estar siempre dados por lo que lo está causando. Hay algo que está causando ese movimiento, pero esa causa es también la causa de algo más.
y la Sí, causa de algo más. Entonces tiene diferentes movimientos, esa es la famosa causa y efecto. Entonces entender de que, bueno, de pronto a lo mejor llegué aquí porque hay ciertas cosas que venían ocurriendo, mi papel es descubrirlas. En teoría ya he descubierto algunas que yo, ¡ah! Ay, con razón esto, con razón aquello, con razón tal y con razón tal, 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 tal. Y entonces, como en esa misma línea causal, decir, bueno, cómo yo encauzo mi acción, mi actuar, alineada con estos pensamientos orientales, cómo yo sigo llevando el movimiento de ese río para que tenga cierta dirección, para que tenga cierto movimiento. Entonces ese famoso despertar es como decir, pues pucha, si yo vine aquí por algún motivo, entonces ¿a qué obedece? Para que yo sepa hacia dónde voy a ir. Porque el problema de estar encerrado en este sueño es que yo no me doy cuenta que viene después y a lo mejor eso es lo que ha pasado en muchas vidas pasadas y queremos verlo esa perspectiva. Hemos estado dormidos, dormidos, dormidos y simplemente seguimos un tránsito, un camino sin darnos cuenta y de repente en medio de esas andares, en esos sueños, nos hemos dado cuenta de cosas. ¡Ah! Uy, mire cómo me estoy comportando. Uy, mire cómo estoy haciendo todo. Ah, mire por qué me ocurrió esto. ¿De dónde está viniendo esto? Ah, y entonces mira que esa es como la forma en como yo lo veo, como, listo, hay un propósito. Puede que no lo sepa, puede que sí, puede que haya un motivo, pero entonces también es cuál es el sentido que igual yo en todo caso le doy a esta vida en este momento, cuál es el sentido que yo le doy a mi actual, cuál es mi sí, propósito aquí, porque todo eso sigue siendo parte, digamos, de una fantasía. Yo puedo recordar y yo te puedo hablar de las vidas pasadas que en teoría yo he recordado y muchas cosas y todo el asunto, sí, pero sigo estando acá. ujú, Siempre nos está llevando siempre a este momento, a este instante. Y es desde este instante y desde esta experiencia presente es hacia donde yo me quiero direccionar. Entonces, por lo menos, algo que yo tengo muy presente es que yo estoy buscando tener una muerte consciente, por ejemplo. Yo estoy buscando eso, porque he comprendido la importancia de ese momento final. Es sumamente importante, es exageradamente importante ese momento. Y yo me estoy preparando en vida para que ese morir sea un morir consciente, un morir virtuoso, porque sé lo que, o tengo una idea de lo que puede ocurrir después. Entonces me estoy preparando para eso. Entonces mira que ahí sí yo le estoy dando un sentido. ¿Cuál es mi sentido con esta preparación? Tiene muchas razones, pero una de esas es una muerte consciente, una muerte en virtud, una muerte en plenitud, una muerte que esté alineada con ese trabajo espiritual, y aquí lo estoy poniendo entre comillas, comillas, ajá. ¿no? Lo estoy poniendo entre comillas, que eso es lo que me va a llevar a ese después. Entonces, mira, es como desde acá le estoy dando un sentido y estoy construyendo ese sentido, lo estoy cultivando. Sí, sí, me pone a pensar que al final es eso. Lo que vives en lo que vas a vivir al futuro o al final de tus días es lo que estás haciendo hoy. Ujú. ¿Cómo Miguel percibe la vida? ¿Cómo todo este proceso desde ser monástico, ya no monástico, en este descubrimiento, cómo te percibes tú? Uy, ¿cómo me percibo yo? Em, en definitiva, soy un libro que no tiene un fin, o sea, es decir, es un libro con muchos capítulos. Cada capítulo habla de un momento de la vida de ese personaje. Cada capítulo habla acerca de una perspectiva, de una percepción, de una emoción, de un pensamiento, de un tránsito, de un proceso que le pasa al personaje. Pero en definitiva sí me veo, reconozco como ese río, como ese río. Es un proceso que no para. Me percibo como un río que por supuesto ha tenido muchos movimientos, unos más fluidos, otros más trancados, otros más calmados, otros más turbulentos, pero que sigue siendo el mismo flujo de ese río. Por supuesto, la manera en como yo me veo ahora no es la misma forma en como yo me veo. Yo veo a Miguel cuando quiso hacerse monje. De hecho me pasó. Estuve con un monje, amigo mío, acá en Bogotá, que estuvo aquí en Ujú. Bogotá hace poco. Y fue muy curioso porque yo me veía en él y yo decía, pucha, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera seguido como monje?
porque era verlo a él de nuestra misma, somos de la misma edad. Él empezó cuando yo estaba saliendo, él se quedó, él sigue siendo monje, yo no, y me veía ahí, yo decía como, uy, fue pucha, me desconozco ya en muchos aspectos porque el Miguel de ahora ya no se identifica tanto con eso. Y ya hago muchas cosas que no van, no van lineadas, no van en línea, digamos, con esa forma, con esa estructura. Entonces, en un punto fue así como de desconocerme, como, wow, yo estaba buscando eso y yo era esa persona en ese momento, pero me cuenta que ya no soy ese personaje. Y si me hicieses esa pregunta dentro de 30 años, entonces el Miguel de 70 años, que ya es mucho más adulto, que ya está entrando en una edad adulta, a una tercera edad, me vería al Miguel de ahora y diría como, "Ush, y este Miguel, miren lo que estaban dando este y el que estaba allá en ese entonces, sí, yo, para terminar con tu pregunta, yo me veo como un río que está en constante transformación. Esa es con la manera como me percibo. En este proceso, Miguel, ¿has encontrado personas o situaciones que han apoyado tu proceso o que lo han obstaculizado? De principio a fin, todo el tiempo. Esto es un camino interdependiente. O sea, es decir, es camino personal, pero yo estoy caminando con otros a mi alrededor. Ya sea Ujú. porque me obstruyen ese camino, como bien lo mencionaste, o porque realmente me ayudan a construir, a facilitar el andaje de ese camino. Entonces, de principio a fin, yo estoy aquí gracias a otros, yo estoy gracias a mis maestros, estoy gracias aquí a las personas que me han mostrado conocimiento, estoy aquí gracias a las personas que también me he confrontado en la vida, ¿sabes? Eso es algo, digamos, ahora que lo mencionas y gracias por decirlo, porque es como reconocer eso, como, sí, el camino es personal. Y me he encontrado con muchísimas cosas, me he encontrado con cosas muy bacanas y me he encontrado con cosas que han sido muy difíciles, muy confrontantes, que han sido, que me han llevado pues todo un camino de reparación, de sostén, de sanación, de tránsito, de sublimación, muchas cosas, pero ha sido gracias al otro, ha sido gracias absolutamente a todos porque los otros al fin y al cabo han servido como espejos en ciertas medidas, han servido como maestros también en ciertas medidas, y es encontrarme que en el camino me he encontrado siempre y darme cuenta, como lo mencioné para no ser ya más reiterativo, es un camino personal, pero acompañado. Sí, pues el otro es una forma de reflejo, sí, como lo dijiste, es el espejo. No hay forma de poder avanzar, bueno, no sé si avanzar, pero sí de indagarse, de poderse ver, que no sea en el otro. Ujú. Por eso, en algún momento en una charla decían, si usted se siente demasiado iluminado, demasiado espiritual, vaya una semana con su familia y me cuenta Sí, qué sí, tan tan iluminado se siente, pues porque al final son espejos. sí, total. Para ir cerrando un poco, Miguel, ¿qué mensaje podrías dejar a las personas que nos escuchan en este momento? Porque cuando hablábamos nosotros antes, yo te comentaba que regreso a Ítaca, nace un poco de la idea de que todos vamos caminando. Parece que fuera el mismo camino, puede que hasta sí, pero la forma en que lo caminamos y lo transitamos es diferente. Y no hay una sola forma de regresar a nosotros mismos. Entonces, en ese orden de ideas, tu experiencia de vida es otra forma de Mm. ¿qué mensaje podrías compartirnos? Te quiero compartir una experiencia así breve. Dale. Cuando viví en Medellín, en Río Negro, cuando estuve en Medellín, estuve en algo que llaman las cámaras de flotación. La cámara de flotación, listo, entonces te explico, la cámara de flotación, haz de cuenta como si fuera como una nave, por lo menos el que yo estuve ahí, ¿no? Varios son distintos, pero es el que yo estuve ahí en ese lugar, es una nave en el cual tú entras como una navecita, es completa oscuridad, tú entras desnudo y te recuestas en unas sales Epson. Entonces, lo bacano de eso es que esas sales te permiten flotar. Entonces, se llama una Flotar, claro. cámara de flotación, ese es el término, cámara de flotación. Tienes un aislamiento sensorial, entonces estás en completa oscuridad, no hay estimulación auditiva y tú estás ahí, ¡pum! Entonces yo me acuerdo que cuando yo fui, yo hice una meditación en la muerte.
y este es el momento perfecto para meditar en la muerte. O sea, es pleno. Entonces yo estaba ahí y me llegó un recuerdo, no personal, pero sí siento que digamos que es más desde ese inconsciente colectivo. Fue como recordar que estaba dentro del vientre materno, sentir estar ahí con el vientre materno. Y yo dije, me trajo mucha paz, me trajo mucha tranquilidad, me trajo mucha calma. Y ahí, para contar la experiencia, para llegar a la respuesta de tu pregunta, me llevó al efecto contrario. Yo decía, ¿qué tal si morir fuera como regresar de nuevo a ese vientre materno? Eso fue lo que yo pensé. Por mi tránsito que he tenido con la terapia, particularmente porque me he sentido muy cercano a la psicología transpersonal, porque he tomado terapias en psicología transpersonal, pero también porque indirectamente he aprendido cosas de la terapia de la psicología transpersonal. Se habla mucho de volver al vientre. Nuestro trabajo es volver a ser uno otra vez, porque cuando salimos del vientre de nuestras madres, nuestro primer trauma fue el trauma de la separación. Me separé de mi lugar de origen, donde yo era uno. Entonces, me he dado cuenta que mi camino personal y el de otros ha sido esa necesidad de volver, no literal al vientre materno, porque ya se vuelve simbólico, pero es volver a ese lugar de origen, volver a ese lugar en donde yo no me voy a sentir separado, porque el yo se separó. Soy yo y el otro, soy yo y el mundo, y eso generó una brecha. Una Entonces, división. todo este camino, exacto, todo este camino es como una forma de recordar de que nunca hemos estado separados. Nunca lo hemos estado. El yo temporalmente lo hace porque parte de su característica del el abordaje del constructo de este personaje se separa. Claramente la percepción, yo te veo allá, en el otro lado de la pantalla, y yo me veo separado de ti. Aquí está yo y aquí está el otro, claro, pero cuando logramos traspasar esa línea, nos damos cuenta que no existe tal separación. Entonces, partiendo desde ahí, y el mensaje que me llega, digamos, me llega de la muerte y quiero hablarlo desde ahí es como, relájese, 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 realmente. O sea, es un mensaje que también me estoy diciendo a mí mismo en este instante. Es un recordatorio. Es como, ¿cuál es el mensaje final? Relájese. La muerte que nos invita a la final. Viva la vida como corresponda vivirla. Viva esta experiencia como corresponda vivirla, como corresponda vivirla. Y mira que esa correspondencia, eso es algo que a nosotros mucho, y a mí también me conflictúa en algunas veces, porque siempre estoy en esa pelea. Yo quiero esto, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Y por qué yo no estoy obteniendo esto? ¿Y por qué aquello? Entonces, es como recordar eso y es decir como, venga, mientras pase, vívalo, vívalo con conciencia. Y eso implica vivir todos los matices, implica vivir todas las amalgamas de contradicciones lógicas y no lógicas que rigen en nuestra existencia y esta percepción de esta realidad. Y es como, viva. Y esa vivencia es como, relájese realmente, vívalo. O sea, viva lo que tenga que vivir y vívalo relajado. Todo bien. Ahora, relajado no es decir, entonces no me puedo tensionar, entonces tengo que únicamente estar bien todo el tiempo. No, 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 porque es que eso transciende todo eso, lo transciende, porque la visión de la muerte nos ayuda a trascender esa visión. Ah, estoy triste, claro, entonces corresponde vivir la tristeza en plenitud, porque es parte del tránsito de la vida. Esta es la experiencia que yo estoy teniendo. Si supuestamente yo me voy a llevar esas experiencias al más allá, supuestamente, entonces, ¿cómo cambia cuando yo en vez de decir, ay, estoy peleando con la vida, peleo con las cosas, y más bien me entrego y fluyo y Mm. confío y digo, listo, es que esto es lo que corresponde, porque este personaje requiere entender ciertas cosas, este personaje requiere, como tiene una visión limitada, requiere expandir su visión de la realidad a partir de esto que le está pasando. Entonces, la muerte en que invita que nos está diciendo, viva tranquilo, porque nada de esto es suyo. Nada de esto es suyo, nada de esto le pertenece, nada de esto ha sido nuestro en principio lugar. Ese es el problema del famoso apego, el que tanto habla el budismo, Sí. que está diciendo es como usted se aferra, sufre, como usted se aferra, se condiciona. Claro, yo lo digo acá y lo digo como si lo supiera y todavía me confronto con muchísimas cosas que estoy pasando en mi vida, pero el ejercicio es el recordatorio que nos lleva a la acción de decir, es verdad, entonces, más bien de yo pelear con esto, voy a ampliar mi visión de vida y voy a decir, oh,
¿Qué más hay más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay después de esto? ¿Qué más hay si yo abro mi panorama frente a estas circunstancias transitorias e impermanentes e impersonales, y quiero volverlo más técnico en su terminología, y decir, bueno, fluya. En últimas es lo que está haciendo la muerte, fluya en la vida, fluya. Suena bonito, no lo quiero Sí, no, romantizar, no y no es lo tan quiero sencillo. exacto, y no lo quiero romantizar porque se tiende a romantizar y por eso Sí. peleamos con la espiritualidad, nuevamente entre comillas, Ujú. peleamos porque romantizamos esa espiritualidad. Díganos a una persona que está sufriendo una enfermedad terminal, a No. ver si realmente lo puede pensar. Pensémoslo en las personas que están muriendo en Gaza, ahorita, digamos, Mm, tranquilo, fluyan, le va a caer una bomba, tranquilo, fluyan. No es tan sencillo decirlo y por eso yo no mm. lo quiero romantizar y también he puesto un empeño en no romantizarlo porque romantizamos y terminamos engañándonos con eso. Pero si hacemos la tarea se va revelando y nos va mostrando. Cada vez es el aflojar más, aflojar más, aflojar más, aflojar más, aflojar más, aflojar más, aflojar más. Y entre más logre yo aflojar, más fluido va a ser las cosas, más van a empezar a moverse, ¿no? Y fluir es un término muy cliché en nuestra actualidad, pero realmente es eso, porque mira que la vida transcurre y Natalie en esta vida va a tener que vivir lo que le corresponda vivir. Y Miguel va a vivir en esta vida lo que le corresponda vivir y el oyente que me está escuchando en este momento va a vivir su vida lo que le corresponda vivir. Eso está fuera de nuestro Total. control. Entonces, más bien es cómo yo puedo entender eso y el entenderlo es cómo yo puedo entonces generar como esa soltura. Claro, nos lleva a la acción, porque nos lleva a la acción. Entonces, el mensaje es, ¿cuál es el mensaje? Relájese. La vida vale la pena vivirla como responda a vivirla, todo bien. Y va a estar Sí. siempre todo bien, todo el tiempo, siempre. Qué lindo, qué Es bien. Me gusta. En este momento creo que me cayó el perfecto. A mí mensaje. también, a mí también. Yo me lo digo y, ay, verdad, verdad. ¿Verdad? Porque esa es la tarea, lo olvido, lo recuerdo, lo olvido, lo recuerdo, lo olvido, lo Mm, recuerdo. Y eso sí mismo lo que uno trabaja con la meditación, por ejemplo. Tú estás mm. entrenando la atención porque te dispersas y en la dispersión te olvidas. Se te olvida la visión, se te olvida esto. Verdad que la vida es impermanente. Ah, verdad que esto es transitorio. Ah, verdad que esto no siempre va a durar de esta forma. Ah, y entonces es como entrenar tu atención para que ese entrenamiento, esa atención, genere ese recordatorio que te ayude a mantenerlo presente. Eso es mindfulness, de hecho, Sí, 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 sí. ¿Cuál? Ujú. es recordar, es la remembranza. Ay, verdad. No es únicamente estar presente y disfrutar el momento. Meh. Eso es muy bonito decirlo cuando realmente nos enfrentamos a cosas que no son así realmente, Mm. pero es en medio de ese tránsito, en medio de ese torbellino que esté pasando, es como yo puedo recordar eso en ese instante para que mientras lo esté transitando logre sostenerme y me pueda sostener, ¡pum! Y pueda sostenerlo con conocimiento, con conciencia, con templanza, ¿no? Contemple, con compostura. Y entonces para eso son estos recordatorios, para que yo lo recuerde en esos momentos, porque es que el personaje se enrolla. Estamos enrollados con la historia del personaje y creemos que es lo único que es, y estamos completamente metidos. Y no es descuidar la historia, sino es construir la historia a partir de eso. ¿Cómo la construyo a partir de eso? Total. Y yo te voy, desde acá ya te estoy diciendo que te va a pedir una segundo episodio para que hablemos de meditación, porque Eso, me claro, parece súper importante que hablemos de meditación. por supuesto que sí. Claro que sí, encantadísimo y la respuesta es sí, de una. ¡Yujú! Miguel, una palabra que describa tu proceso. Que tú digas en una palabra, que yo sé que es como muy difícil, pero que pueda La describir. tengo, alquimia, ¡Upa! alquimia. Esto es una alquimia. ¡Guau! Y somos magos. No se nos olvide que nosotros somos magos en este sueño. Entonces somos alquimistas. Mientras lo aprendamos, vamos a seguir condicionados, pero cuando ya realmente lo descubramos y sepamos eso, esto se transforma. Entonces alquimia, esa es la palabra, alquimia. No, no me la veía venir. Muy bonito. Yo No me la tampoco, veía venir. yo tampoco. Miguel, para los que estén interesados en seguirte, en contactarte, tomar tus talleres, tienes redes sociales, ¿verdad? Sí, la red social
que está enfocada en lo que yo hago con el tema de la meditación en la muerte, es Cultívate Meditación. Ok, Tanto en Instagram como en YouTube. ok. Cultívate Meditación. Cultivar, entonces cultívate meditación. Agradecerte antes de que terminemos. Seguro, seguro, estamos programados para una segunda episodio porque la verdad me gustaría mucho que habláramos de meditación. Agradecerte con el corazón. Fue muy, muy bonito. Fue una charla muy introspectiva, la verdad. Con el mayor de los gustos a ti por la invitación y claro, ya cuando hablemos de la meditación es cuando ya vamos a ver la estructura que es lo que estamos hablando. Como, venga, cómo la meditación influye en todo esto y cómo sobre todo la meditación en la muerte es la que, digamos, como que genera la base de todo esto que estamos hablando. Entonces yo encantadísimo, te agradezco mucho por tu invitación y también a todos los oyentes que nos escucharon hasta este momento, de verdad, muchas, muchas gracias. Me gustaría terminar así brevemente. Hay unas palabras del Buda que él decía, no coma cuento, no me coma cuento, yo hablo cháchara, esto es pura carreta. Pero lo importante es que se queda en uno. ¿Cómo lo filtro? Y digo, oiga, esto está muy interesante, venga, voy a indagar más. Oiga, esto está muy chévere, con esto me alineé. Uy, esto que me dijo, uy, me resonó. Entonces, que todo se filtre a partir, digamos, de ese filtro de cada uno, pero que igual que esto que hablamos, pues que sea de mucho beneficio, que nos Así ayude es. siempre. Entonces, te lo agradezco un montón. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Muchas gracias a ti. Te mando un abrazo grande a todos los que nos escuchan. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. En nuestro próximo episodio nos acompañará una mujer muy especial que de migración en migración ha aprendido a conocerse, ha aprendido a aceptar su luz y su sombra y aceptar la luz y la sombra de los que la rodean. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto, pronto. Bye.